Los temas que vamos a conocer en este curso son Introducción a la autopsia psicológica. ¿Qué es la autopsia psicológica? ¿Cuáles son las aplicaciones de la autopsia psicológica? ¿Dónde nace la autopsia psicológica? ¿Cómo es la técnica forense de la autopsia psicológica? ¿Cuáles son los principales objetivos y funciones de la autopsia psicológica? ¿Cómo realizar una autopsia psicológica? ¿Qué elementos mínimos debemos tener en cuenta para la autopsia psicológica? ¿Qué información relevante se obtienen de los documentos aportados por el solicitante de la autopsia? ¿Cuáles son las pautas recomendadas para la entrevista psiquiátrica o psicológica forense con fines de autopsia psicológica? Vamos a ver la planeación de la autopsia psicológica. ¿Cuáles son los criterios deseables en los entrevistados? ¿Cómo es la entrevista semiestructurada y su ejecución? ¿Cómo se realizan los análisis y las conclusiones en las pericias psiquiátricas o psicológicas forenses? Mediante la técnica de la autopsia psicológica. ¿Qué elementos deben ser incluidos en la conclusión? ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta para que los elementos sean acordes a una buena autopsia psicológica? ¿Qué debemos observar desde la victimología para la autopsia psicológica? ¿Quiénes participan en una autopsia psicológica? También vamos a ver qué dimensiones explora la autopsia psicológica. ¿Qué tipos de fuentes podemos utilizar en la autopsia psicológica? ¿En qué consiste la autopsia psicológica como una técnica pericial? ¿Qué tipos de valoraciones se hacen en la autopsia psicológica? ¿Qué conceptos son los básicos para la autopsia psicológica? Suicidio, homicidio. ¿Cuáles son las principales características o motivaciones para el suicidio? Suicidio versus accidente. ¿Cómo aplicar la autopsia psicológica en una investigación criminal? ¿Cuáles son los principales modelos de autopsia psicológica que existen hasta la fecha actual? El modelo de la autopsia psicológica por autor Robert Liggman de Estados Unidos y fue uno de los primeros en California en 1958. Army, instrumento de la autopsia psicológica de la Armada de los Estados Unidos. Autor, Departamento de Ejército de los Estados Unidos en 1988. MAPI, modelo de autopsia psicológica integrado, hecho por la doctora Teresita García Pérez. ¿Qué es EGMAPI? ¿Cuáles son las esferas del estudio de EGMAPI? ¿Cuáles son los objetivos de EGMAPI? ¿Cuáles son las etapas de aplicación de EGMAPI? ¿Cómo se realiza la autopsia psicológica, sus pasos y fases? ¿En qué consiste el protocolo de sociometría conductual aplicado para la realización de la autopsia psicológica, con sus características PSCAAP? ¿Cómo se debe redactar el informe final o el informe forense de la autopsia psicológica? Conclusiones, el glosario, y también vamos a tener unos anexos muy interesantes para ustedes. El primer anexo es la autopsia psicológica, el protocolo integrado para la investigación criminal, MAPI-criminal. El segundo anexo es la evaluación psicológica. El tercer anexo es el informe pericial. El cuarto anexo es el informe pericial de medicina legal de Colombia. El quinto anexo es peritaje. El sexto anexo es el sistema de estrellas de 4 puntas VAPA. El anexo 7 es el estado actual de la autopsia psicológica en Colombia. Conclusiones, recomendaciones y una muy buena bibliografía recomendada para que usted
amplíe la información y pueda profundizar en los temas que le hayan gustado de este curso. También al final va a conocer quiénes son los autores y cómo se desarrollan. Bueno, vamos a iniciar. Milton Cubillos